al Señor, porque es lo que el Señor quiere, que estemos gozosos, amén. Gloria a Dios. Así, hermano, le voy a pedir a los jóvenes y a los niños que salgan a sus clases, hermanos. Hoy les espero unas clases muy tremendas también para ustedes, hermanos. Es que gócense en esas clases. Pongan mucha atención, hermanos, a los que se les enseña, porque es algo poderoso. Y hermanos, vamos mientras ellos van, hermanos, le quiero dar gracias a Dios también, porque hoy aquí tenemos, hermanos, a Luz Vera y a Reyes Andrade, que nos están visitando aquí. Que Dios me los bendiga grandemente, mis amados hermanos, y bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un placer y es un gozo poderlos tener aquí en la casa del Señor, amén. Así es de que preparemos también nosotros nuestro corazón, hermanos, para recibir lo que Dios hoy tiene para nosotros. Hermanos, esta es la última enseñanza de la serie que hemos estado llevando a cabo, hermanos, acerca del supremo llamamiento de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Algo bien importante, hermanos, para nosotros, y algo que no lo debemos de, hermanos, de minimizar o hacerlo algo muy pequeño, porque es el llamado que Dios tiene para nosotros, hermanos. Es el llamado donde Pablo dice, hermanos, que su intención de él es llegar a esa meta, hermanos. Yo pienso que la intención de nosotros aquí en esta tierra también es de llegar a la meta que es Cristo Jesús, amén. Así es de que hoy le damos gracias a Dios nuevamente, hermanos, porque y le doy gracias a Dios por mi hermano Eduardo, hermanos, que un gran apoyo, hermanos, y él es el que hoy, hermanos, va a finalizar esta serie de enseñanzas que hemos estado llevando a cabo por las últimas 3 o 4 semanas. Así es que mi hermano Eduardo, le cedo el lugar. Que Dios bendiga a nuestro hermano Eduardo. Y así, hermanos, mira, prepárate con tus apuntes, hermanos. Es bien importante esos apuntes, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga y, hermanos, recibamos lo que Dios tiene. Gracias, mi hermano Eduardo. Aleluya. Dele fuerte aplauso al Señor, hermanos. Es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como estamos puestos de pie en reverencia a la palabra bendita del Señor, incline su rostro, por favor, y acompáñenos. Vamos a hacer una oración para dar inicio, hermanos, a este último estudio que vamos a estar tomando el día de hoy. Padre, te damos gracias. En el bendito nombre de Jesús nos acercamos una vez más ante el trono de tu gloria, de tu gracia, para pedirte sabiduría, Señor, de lo alto. Que abras el entendimiento y corras el velo, Señor, que pueda cegar o que esté cegando las vidas de algunos, Señor, que no podamos mirar hacia la meta que es Cristo Jesús, hacia ese llamado tan único y tan especial que tú estás haciendo, Señor, a tu pueblo. Gracias por esta semana, Señor, por tu siervo, por cada uno de nosotros que hemos podido estar, Señor, atentos a esa voz maravillosa y a ser instruidos bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Glorifícate una vez más en cada uno de nosotros y aquellos que siguen sintonizando a través de las plataformas digitales. También, Señor, hasta donde se escuche esta frecuencia, bendícelos y glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La iglesia dice amén. Dele fuerte aplauso al Señor y por favor ocupe su lugar, hermanos. Papel y lápiz, hermanos. Vamos a seguir. Tenemos la bendición y el privilegio de culminar el día de hoy la serie, como ya decía el pastor, que se ha estado llevando por las últimas semanas, hermanos, sobre el supremo llamamiento que Dios está haciendo. Se ha derivado, hermanos, en 3, ¿verdad? Y hemos mirado ya a través de esto, hermanos, que Pablo, siervo del Señor Jesucristo, un gigante en la fe, un ejemplo, hermanos, aquellos que decían, ¿verdad? Imítenme a mí, así como yo a Cristo. Él estaba diciendo, hermanos, que él todavía no se sentía digno, todavía no considero o no pretendo ya haberlo alcanzado, pero hay algo que él decía: yo me extiendo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hermanos, que ha hecho el Señor a cada uno de sus hijos. Amén. Un breve repaso, hermanos, las semanas, ¿verdad?, donde se habló sobre el supremo llamamiento, el cual lleva por título esta serie que se ha estado llevando estas semanas. Ya miramos, hermanos, ¿verdad?, sobre el supremo llamado a través del siervo del Señor cuando introducía este estudio bíblico, esta enseñanza al pueblo de Dios, sobre qué es el llamado y que cada uno de nosotros, que no hay nadie, hermanos, sobre la faz de la tierra y en especial el remanente, el pueblo de Dios, que no hay nadie, hermanos, que no tenga un llamado. Todos
Y cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte del Señor en alguna área, pero hay muchísimos llamados. Dios te llama a conocerle, Dios te llama a que vengas a Él, Dios te llama, hermanos, a que te postres delante de Él, Dios te está llamando a ser salvo, etcétera. Pero hemos hablado sobre el supremo llamamiento en tres, ¿verdad? Que es primero, ¿qué es, hermanos, ser un hijo de Dios? Ya tuvimos la bendición de poder compartir a la luz de la Biblia que todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y vimos las responsabilidades, hermanos. Claro que hay virtudes, pero ya hablamos sobre qué es ser un hijo de Dios. Y por supuesto, el modelo, el ejemplo perfecto a seguir, el Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, hermanos, se despojó, ¿verdad? Como dice su palabra, y Él como hijo puso un ejemplo, hermanos, dio un legado y un ejemplo a la iglesia. Ya vimos, hermanos, bajo ese tema, ¿verdad?, qué es ser un hijo de Dios. También ya la siguiente semana se habló sobre el discipulado, qué es ser un discípulo de Dios. Amén. Y el día de hoy vamos a estar hablando, gracias hermano, sobre qué es ser un siervo de Dios. ¿Está conmigo? Primero, ¿qué es ser un hijo de Dios? ¿Qué es ser un discípulo? Y culminamos el día de hoy, ¿qué es ser un siervo de Dios? Estos tres puntos que son de suma importancia, cada uno de nosotros, hermanos, lo tenemos. Porque a todos, la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya explicamos a la luz de la Biblia, hermanos, qué se tiene que hacer para ser un hijo de Dios. Y miramos lo que también no es un hijo de Dios. Y hoy, hermanos, vamos a hablar sobre qué es ser un siervo de Dios. Tomen nota, hermanos. En la pantalla se está proyectando, gracias a los hermanos, el equipo de sonido, los que están allá, hermanos, pasando, facilitando, porque a veces vamos un poquito rápido. Y si no alcanza a escuchar, hermanos, la cita bíblica, pues gloria a Dios, porque ahí en la pantalla, usted, hermanos, hay mucho trabajo que se hace, hermanos. Así que usted tome nota, ya tenemos la tecnología, tómele una foto o algo, pero usted tome las citas. Pero sí es muy importante, como se ha venido enseñando, traer siempre la Biblia, hermanos, amén. Traer un lapicero, un bolígrafo, un lápiz y un cuaderno, hermanos, amén. Así que vamos a dar inicio. La introducción es que todos, hermanos, somos, ¿verdad?, ya todos aquellos que ya son hijos de Dios. La gran pregunta y el interrogante, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Dígalo con esa seguridad. Si no, hermano, si no está seguro, hable con el pastor al final del estudio. Pastor, yo creo que no soy un hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pero si ya eres un hijo de Dios, una hija, después el Señor te llama al discipulado, hermano, a que seas un aprendiz, que seas instruido, que seas direccionado, así como Él llamó a sus discípulos, pero también, hermanos, ¿verdad?, Él les dio un discipulado, una instrucción, les dio directrices. Y hoy, hermanos, vamos a hablar, ¿verdad?, sobre qué es un siervo de Dios, porque todos, hermanos, ya los hijos de Dios, todos los discípulos. Ahora, ¿cuántos discípulos hay aquí? Ahora, si ya eres hijo, ya eres discípulo, vamos a ver a la luz de la Biblia qué es ser un siervo de Dios. Porque, hermanos, ser un siervo de Dios implica mucho, y hoy usted lo va a mirar. Porque si usted quiere tener éxito en la vida como siervo de Dios, debe de hacerlo no a su manera. No debo de hacerlo yo a mi manera. Tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que ser bajo la dirección, hermanos, del Espíritu Santo y el modelo que ya está establecido en la palabra. No puedes ser siervo a tu propia manera. Hay mucha gente que dice, yo soy un siervo de Dios, y no se sujetan a nada ni a nadie. Muchos ni pertenecen a la iglesia y dicen que son siervos de Dios. Entonces no importa si tú eres un pastor, eres un diácono, eres un líder, un directivo, un ejecutivo, eres un mujer, si presides, lo que tú hagas, hermanos, no importa. Pero la palabra del Señor nos dice que a todos y a cada uno de nosotros Dios nos hace este llamado a ser siervos de Dios. No importa, hermanos, si no tienes ningún título de lo que ya nombré,
No importa si no tienes ningún título, igual, de igual forma, tú que estás aquí, también eres llamado a ser un siervo de Dios. En Mateo 20:28, la Biblia nos dice que el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, no vino para ser servido, no vino para que nadie le sirviera, sino que Él vino, hermanos, para servir y para dar su vida. Y Él la dio, hermanos, ante el Padre, pero también para el pueblo. Él sirvió, hermanos, y fue obediente. Vamos a ver, hermanos, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, vamos a ver la definición, la palabra siervo o la palabra sierva. Tome nota de esto. Siervo es el término latino servus. Se convirtió en el castellano el concepto que se emplea para nombrar al esclavo que se encuentra al servicio de un señor. Eso es de acuerdo a ese diccionario de la Real Academia Española. Ahora, hermanos, si vamos a diccionarios bíblicos, siervo, sierva, habla, hermanos, de un vínculo de una persona a otra. En la Edad Media, de acuerdo a la Escritura, podemos ver las personas que estaban sometidas y que estaban entregadas y pertenecían a otra. Eso es ser un siervo, una sierva. Voy a dar la cita en Lucas 22. Ahí está en la pantalla, 22. Y le voy a dar lectura. Sígame por favor con su Biblia, Lucas 22, del 25 al 27. En autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu dice: pero Él les dijo, aquí está hablando el Señor Jesucristo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mire, hermanos, qué ilustración más clara del Señor Jesucristo. Es lindo tener una posición, pero es muy lindo el ser un siervo, el servir. En estos tiempos es difícil mantener una mentalidad de siervo, porque mucha gente, hermano, escucha palabras de que tú debes ser un campeón, una campeona, un gran emprendedor, un empresario. Y todo eso es lindo, es bueno. Hay que prepararse en la vida. Dios no tiene nada en contra de eso. Pero lo más lindo, lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí, es cuando dice el mayor que sea como el más joven. Se refiere a la humildad, hermanos, de aquel que sirve. O sea, si tú eres un líder y estás sirviendo, que tengas humildad. Al igual que las personas, hermanos, que aunque no tengan un ministerio, también sirvan de una manera, hermanos, humilde al Señor. Eso es lo que el Señor está enfocando, porque Él, siendo el Señor, dijo: miren, yo estoy aquí como servidor de ustedes. Porque hoy en día hay mucha gente que recibe algún título, hermanos, y confunden mucho el ser líder, ¿verdad? Como piensan que es como un patrón o un señor o alguien que se le deriva o se le merece un alto respeto, un alto estima. Y miren, hermanos, el modelo perfecto, el Señor Jesucristo, siendo el Señor Jesús, Él, hermanos, siempre fue sencillo. Él siempre fue humilde. Él en su caminar topó con muchas gentes, hermanos, de alto rango a nivel bíblico, en conocimiento y todo. Pero Él nunca menospreció a la gente humilde. Y no es humildad de recursos. Estamos hablando gente sencilla, gente con un corazón genuino, gente, hermanos, que anhelaba la presencia del Señor sin nada, hermanos, ¿verdad?, a cambio. Gente que dio su vida. Y lo que hoy en día, hermanos, se mal confunde, la gente malinterpreta, es sobre el servicio.
Pocos se dicen ser siervos. Ahora hay gente que dice, soy un grande siervo de Dios. O mira qué grande siervo. Y mire, con respeto voy a decir eso. Es cierto, hay siervos de Dios. En la Biblia tenemos un legado y un ejemplo de hombres que marcaron un antes y un después, registrados como los profetas mayores, profetas menores, no porque son menores, ¿verdad?, que valen más que menos que los otros, no, sino que la palabra está poniendo por el nivel de escritura en capítulos. Pero ante los ojos del Señor, hermanos, todos somos iguales. Y no hay grandes siervos. Es un Dios grande que Él tiene el amor para usar a una persona sencilla y humilde y Él elevarlo. Lo cual quiere decir que nunca, jamás, ninguno de nosotros, jamás tengamos una autoestima propio. Yo soy un grande siervo y que el yo tiene que quedar a un lado. De eso está hablando el Señor Jesucristo. El egoísmo, el egocentrismo. Jesús nunca anduvo alabándose Él mismo. Era lindo cuando todos lo reconocían, pero Él a sí mismo no lo hizo. Él siempre glorificó al Padre. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Si Dios te usa en un área, glorifica a Dios por ello. Amén. Hay personas que dicen, si a mí Dios me llamó, yo solamente voy a servirle a ciertas personas. Si tenemos un trabajo, por ejemplo, y te hacen una invitación a una posición, hay un patrón. Y el patrón te manda y por supuesto vas a servir, vas a organizar y todo. Y ahí, hermanos, en el trabajo, tú no le vas a servir a los que te caen bien. A todos lo vas a hacer por igual. En el camino del Señor Jesucristo nos manda a que amemos a todos por igual, y aún aquellos que no se lo merecen, porque hay gente déspota fuera de la iglesia y en la iglesia también. Gente, hermanos, que a veces no tiene ética, o gente a veces que en vez de valorar o de agradecer, es gente que a veces ofende a los siervos. Hay gente que no está llena del Espíritu, no ha nacido de nuevo, y no por eso no le vas a servir o no le vamos a servir. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, a todos es por igual. O sea que no debe de ser exención de personas. O esta sí porque me cae bien y andamos, ¿verdad? Los traemos aquí y allá, que aquel porque me cae mal. Ese no. La palabra del Señor nos está diciendo que Jesucristo, si eres un líder o no eres un líder, tienes un alto rango, una posición o no la tengas, que sirvas de la misma manera al Señor. Amén. La pregunta, ¿por qué debemos de hacerlo? Es porque Jesucristo lo hizo. Jesús nos dio el ejemplo. Vaya conmigo a Filipenses, por favor, 2 del 5 al 8. Es muy importante esta lectura y vamos a leerlo juntos, hermano. Léalo conmigo, por favor. Ahí está en la pantalla. Voy a invitarle a que lo lea conmigo. Si está viendo su Biblia, mucho mejor. Dice así: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay entre nosotros el mismo sentir, mire, el cual, siendo igual a Dios, está hablando en divinidad, está hablando de la esencia, está hablando del poder, está hablando, hermanos, de su trono, de su reino. Él dejó todo, dejó el trono, dejó el cielo para bajar a este planeta, hermanos, y tomó forma de ser humano, carne y hueso, sangre, tendones, músculos, arteria, igual que tú, igual que yo. Y la Biblia dice que una vez que Él tuvo la semejanza, la forma o la figura humana, Él, hermanos, decidió obedecer todo el tiempo al Padre. Se humilló hasta lo sumo. Él se hizo obediente, hermanos. Un siervo obediente jamás cuestiona.
Jamás. Porque hay mucha gente que dice: yo soy un siervo de Dios. Se le da un legado, un llamado o una responsabilidad. ¿Y por qué yo? Y otra vez yo. Y es que ya no hay nadie más. Servir es un privilegio. Si Dios te llama a servir, por muy poco que lo tengas, hermanos, es un privilegio el servir al Señor. No importa en la área, porque mucha gente, hermanos, y lo digo con mucho respeto, muchos piensan que solamente a Dios se le puede servir en el púlpito. Y algunos piensan que estar allá, no sé, lavando baños o la yarda, no, y nada más donde me miren. Hermanos, servirle a Dios es en todo tu entorno, en toda tu vida, en la iglesia y fuera de la iglesia. También donde no te miren, se le sirve al Señor. El Señor Jesucristo fue obediente, hermanos, hasta la muerte, y añade una muerte cruel, una muerte terrible, hermanos. Y sin embargo, Él nunca cuestionó al Padre. Él siempre le sirvió a Dios, hablando como hombre. Entonces debemos de tener muy en cuenta, hermanos, que cuando se trata de servirle a Dios, usted va a tener una grande recompensa. Si es un verdadero siervo y una sierva de Dios, ¿cuál es la forma más contundente que usted puede demostrar que usted es un siervo de Dios o una sierva? ¿Sabe cuál es? Sirviendo a los demás. Es la forma que se define un siervo o una sierva de Dios. Nadie puede decir: yo le sirvo a Dios, y no le sirves a nadie, a ningún humano. Oh, no, yo, ¿cómo le voy a hacer caso al pastor, a los líderes? No, yo nomás le sirvo a Dios. No te sometes a nadie y crees que le vas a servir a Dios. La manera que usted puede servirle a Dios es demostrándolo los unos con los otros. De esa manera, con esa humildad, usted demuestra que está lleno del Espíritu Santo, que está llena del Espíritu Santo, sirviendo en la obra de Dios. Cuando usted reconoce la autoridad y no atenta contra ellos, como Coré en Números 16, que él atentó, hermanos, contra los líderes, habló mal, por ende su final fue terrible. Entonces, un verdadero siervo de Dios no es respondón, no cuestiona, simplemente obedece, simplemente, hermanos, ¿verdad?, lo hace con amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un siervo de Dios, hermanos, está activo, está activa, tiene muchas virtudes, tiene muchas características. Y miren, hermanos, un siervo tiene compromiso, tiene responsabilidad. Si tú eres un siervo de Dios, escuche esto: si tú eres un siervo de Dios, tú tienes un compromiso con Dios, con tu iglesia, con tu pastor, con tu equipo, los unos a los otros. Hay un compromiso, hay una responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Así vas a demostrar que eres un verdadero siervo o una verdadera sierva de Dios. Ahora voy a tocar unos puntos, hermanos, de las características de un siervo de Dios de acuerdo a la Biblia, no a la ideología. Hay muchísimos puntos que se podrían tratar sobre este asunto. Yo podría hoy dar un estudio completo, ¿verdad? Muchos puntos, y si la semana que viniera el pastor lo hiciera, hay muchísimo que hablar sobre esto. Pero hoy, hermanos, voy a usar algunos puntos de las características de un siervo de Dios de acuerdo a la Biblia. Amén. ¿Está conmigo? Bueno, punto número 1. Un verdadero siervo de Dios, hermanos, se niega a sí mismo. Ese es el primer punto. Un verdadero de Dios se niega a sí mismo. Y mire, hermanos, cuando termine este estudio, usted desde ahorita váyase evaluando. Usted diga: wow, yo estoy en todos esos puntos bien. Si estás bien, si vas a acertar con una palomita todo, puedes considerar: wow, soy buen siervo de Dios, soy buena sierva de Dios. Pero, y ponga atención en esto, no lo vamos a calificar, no se preocupe. Usted solito, usted solita, si termina el servicio, el estudio, y usted dice: ninguno, no lleno ni un punto de los que se tocó, preocúpate. Pide hablar con el pastor después, dile: pastor, quiero ser instruido
Yo quiero ser un siervo de Dios. Amén. Esto es serio, iglesia. Porque Dios nos ha llamado a ser hijos de Dios, a todos. Nos llamó a todos, nos está llamando a ser discípulos, pero también quiere que seamos siervos de Dios. Punto número 1, se niega a sí mismo. Esa es la característica, hermanos, muy importante. Ese es un punto bíblico muy importante. Lucas 9, del 23 al 24. Le voy a dar a la primera parte de lectura. Si alguno, y aquí está hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Aquí está. Lo que estamos tocando en estos estudios es bíblico. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, a veces, cada día. No dice de vez en cuando tengas tiempo, o cuando puedas, o cuando tengas energía, o cuando no tengas nada que hacer. ¿Verdad que no dice eso? Cada día y sígame. Cada día. Y aquí añade, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera, dice, y todo el que pierda su vida por causa mía la salvará. Pero aquí está hablando, hermanos, de negarse a sí mismo. Tomar su cruz. ¿Qué es negarse a sí mismo? Un siervo de Dios, hermanos, que se niega a sí mismo, entiende el servicio a Dios. Deja a un lado el yo, el egocentrismo, y atiende a lo que Dios está pidiendo de él o de ella. O sea, una persona que se niega a sí mismo, hermanos, cancela todos los planes que tú tengas, y en tu agenda primero es Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que tú dejaste todo por causa de Dios? Y no estoy diciendo que abandone a su familia, que deje el trabajo, que no malinterprete. Hace que dejó el trabajo, dejó a los hijos, dejó a la mujer porque es que tengo que. No está hablando de eso. La Biblia está hablando, hermanos, que dejes los malos deseos, los malos hábitos, aquellas cosas que te gustan pero a Dios no le gustan. A eso, aquellas cosas que te quitan el tiempo. Niégate a ti mismo. Niéguese. La carne, por ejemplo, hoy pasó. Muchos, tal vez con estos calores, estas altas temperaturas, estuvieran allá, ¿verdad? Como dice el pastor, en el sofá, con el aire prendido, no sé, en el sillón bien acostadito, algunos a lo mejor en la cama, algunos ya estuvieran dormidos. La carne, nos cansamos. La mayoría trabajamos, madrugamos, nos cansamos. Y la carnita decía, quédate en casa. Es más, después puedes ver, van a transmitir. Después, ahorita duérmete. Mucha gente hace eso. Al cabo van a transmitir los hermanos. Duérmete, relájate. Y si no, mire cómo está la iglesia. Niéguese a sí mismo. Es que hay una lucha, hermano. La carne te dice, no vayas. Y no solamente en la iglesia, porque muchos pueden pensar que solamente a Dios se le sirve en la iglesia. No, en la casa. Cuando es tiempo de buscarlo en la palabra, la carne te dice, ¿para qué tanta Biblia? ¿Para qué tanto te metes con el Señor? Y la gente, hermanos, en vez de invertir en la palabra, en la oración, en la búsqueda, en la intimidad, la gente malgasta la realidad, su tiempo en otras cosas, en dormir mucho. Recuerdo una vez eran unos jóvenes. ¿Qué hacen, jóvenes? Matando el tiempo, hermano. Digo, eso dicen ustedes. El tiempo los está matando a ustedes. El tiempo es vanamente desperdiciado en la vida y muy amado en la muerte. De los muertos que ya están, hermanos, ¿verdad? En el infierno, aquellos que ya murieron, ¿qué no darían ellos por estar vivos? Solamente unos minutos para arrepentirse. Y nosotros que estamos vivos, ¿qué estamos haciendo? ¿Matando el tiempo? Matando el tiempo. No, hermanos, el tiempo no se mata, el diablo lo aprovecha y usted lo quiere matar. Ese tiempo de buscar a Dios, hay personas que horas y horas en tantas redes, porque ahorita hay tantas redes, hermanos, que hay personas que se la pasan y se la viven, hasta algunos ya tienen los dedos que hasta nivel ya. Y hermanos, hay un tiempo para todo.
Tú puedes invertir para buenas cosas, pero hay gente, hermanos, que no tiene tiempo para Dios. Es la realidad. No tiene tiempo para Dios. La gente no se quiere negar a sí mismo. ¿Sabe qué es negarse a sí mismo? Decirle a la carnita: aunque yo estoy cansado, tuve un día abrumado, presionado, pero yo voy a orar. Yo voy a meterme en la palabra, porque eso me va a nutrir, me va a alimentar espiritualmente. Jesús lo dijo: no solo de pan el hombre va a vivir, sino de la palabra, de toda palabra. Pero si no la lees, si solamente agarras la Biblia los jueves y hasta el otro jueves o el domingo, porque, hermanos, también saca cuenta cuántas veces estás aquí. Hay gente que se aparece, hermanos, ¿verdad? Como hemos dicho, hay cristianos rateros. ¿Sabes cuáles son esos, verdad? Que por ratos vienen. Meseros que vienen al mes. Es el quinceañero lo que viene cada 15 días, ¿verdad? Hay de todo en la iglesia. Hay gente que viene de vez en cuando y si se acuerda agarra la Biblia, y si no, no. No, hermanos. Esto es como dijo aquí Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, todos los días. La lucha es continua. La carne es el peor. Yo sé que el pastor tocó ese punto. Una vez yo tuve el privilegio de compartir un estudio sobre los enemigos terribles que tenemos los hijos de Dios, los cristianos, ¿verdad? Primero ya el pastor lo compartió. La carne, terrible enemigo. El diablo, la muerte, el mundo. Pero, hermanos, la carne a diario estamos luchando con ella. Hay cosas que a ti te gustan, pero sabes que al Espíritu no, o que a Dios no les gusta. Muchas cosas. Es que el problema es que la Biblia dice: no le llamen bueno. Hay gente que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Hay gente que ama lo que Dios aborrece, y hay gente que aborrece lo que Dios ama. Es la realidad. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, la casa de Dios, la adoración, la palabra. ¿Por qué tanta palabra? Y ya se está tardando. Y cuidado, se pasa el pastor. Cuidado, se pasa el hermano. A las 8 en punto ya está el reloj. Ya le faltan 2 minutos. Y los domingos ya la gente, hermanos, así psicosomáticamente se activó. A las 10 de la mañana empieza el culto y a las 12 ya tuvo que haber acabado todo. Alabanza, adoración, si hay presentación, testimonio y la prédica y llamado. A las 12 nos vamos. 2 horas. El mundo está así. Negarse a sí mismo, hermanos, es dejar todo por causa de Cristo y ya no vivir para ti, sino ahora vivir para Él. Por eso Cristo está diciendo, hermanos, que tenemos que cancelar. ¿Cuándo fue la última vez que cancelaste algo tuyo, hermanos, por causa de Cristo? Que tú tenías algo y el Señor te dijo: mira, vas a dejar eso y quiero que hagas esto. Señor, otro día. Y mire cómo puede pasar. Puede pasar. Hay alguna necesidad y pastor, mire, esto le va a parecer gracioso, y no lo hablé con el pastor, pero pasa. Le dice: pastor, cuente conmigo para lo que sea, pastor. Aquí estoy, pastor, aquí estamos para apoyar. Y es bueno, hay que hacerlo. Y va y el pastor, amén. Y como el pastor se acordó de que alguien le dijo, y hay mucho trabajo en la casa, el pastor levanta: el hermano me dijo. Y el pastor le habla y nunca le contesta. Y aquellos que tal vez contestaron: y pastor, se me olvidó que tenía algo que hacer y no hay tiempo. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que negarse a sí mismo es, aunque estemos cansados, y está en tu posibilidad, hermanos. No estamos diciendo que usted abandone. Hay que tener sabiduría para cómo organizar nuestro tiempo. Lo que la Biblia está diciendo, y el enfoque aquí, el negarse a sí mismo, es de que primero usted ponga a Dios sobre todas las cosas. Y, hermanos, esto está hablando de una entrega total, no de una entrega a medias. Jesús no se medio entregó, Él se entregó completamente. Por eso dice la Biblia que haya en nosotros el mismo sentir, que Él se despojó de todo, hermanos, de todo, para tomar forma de hombre y condición de hombre, y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Filipenses capítulo 3, del 7 al 8. Les voy a relatar lo que dice Pablo. Habla Pablo y dice: muchas cosas que serían para mí ganancia o para mi propio uso personal o cosas mías, yo las tengo por pérdidas, por amor a Cristo. Porque ahora ciertamente que he conocido al Señor, ya yo dejé de existir, yo ya no importo. Lo que ahora importa es Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo vivo, lo vivo para la voluntad, para la obra y para la gloria
de Dios. Eso dice, hermanos. Eso está diciendo en esa cita. Está hablando de una entrega total. ¿Está conmigo? Hechos 21, del 8 al 14. Nos habla aquí, hermanos, que debemos de interesarnos por las cosas de Dios. Vaya conmigo a Marcos, del 9, 34 y 35. Algo muy importante en este punto. ¿Cuántos son siervos de Dios? Nuevamente hago la pregunta. Amén. A ver, hay como 3, 4. ¿Cuántos son siervos de Dios? Bueno, va aumentando el número. Vamos a ver Marcos 9, 34, 35. Vamos a darle lectura, hermanos. Amén. Mas ellos callaron. Antes de leer esto, les relato brevemente qué está pasando aquí. Hay una contienda. Imagínense esta escena. Va Jesús, van de camino, van los apóstoles o los discípulos, van con el Señor. Y siempre, ¿verdad? La carne, o siempre hay alguien que se cree más que otro. Siempre hay alguien que dice, yo sé más que él o que ella. Eso no debe de existir en nosotros, hermanos, en ninguno. Amén. Pero lamentablemente pasó en los discípulos. Pedrito decía, yo soy el mero mero. Dice Juan, no, yo. Es más, yo me acuesto en el pecho del Señor y yo escucho el corazón de Él, y hay un lugar que nadie tiene. ¿Cómo la ves? No, pero Él a mí me llamó como el mero mero. Y luego Jacobo, no, pero yo, hey. Y van peleando, hermanos. Eso pasó en los discípulos. Y dice, no, pues es meramente, vamos a ver quién es pues el mero mero, el mero líder. Bueno, para que no tengamos problemas, hay que preguntarle al Señor Jesús y que Él diga, que Él nombre, hey, Pedro eres tú, es Juan, es Jacobo, Santiago. Bueno, y aquí está, vamos a leerlo. ¿Qué pasó? Le preguntan a Jesús, y mire, Jesús dice, Marcos 9:34, mas ellos callaron, porque en el camino habían ¿qué? Disputado entre sí, o sea, habían alegado, no estaban de acuerdo. Eso quiere decir disputar. No estaba, dice, habían disputado entre sí, entre ellos mismos, quién había de ser el mayor. Cuando está hablando de ser el mayor, está hablando de el líder, el mero mero. Palabras simplificadas mexicanas, el mero mero, como dice el pastor. El 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Vengan para acá. Y les dijo, si alguno quiere ser el primero, o sea, si alguno quiere ser el mero mero, será el postrero de todos, será el último de todos y el servidor de todos. Yo creo que ahí Pedro dijo, sabes que ahí te lo dejo, Juan, es para ti. Y Juan dijo, bueno, Pedrito, te cedo el lugar, y así, ¿verdad? Es que la gente, hermanos, confunde. Y muchos buscan un puesto. Es que yo quiero ser nombrado el líder, la autoridad. No malinterpretes, hermanos. Para gloria de Dios, yo también soy un líder. Y créalo que no es nada fácil, hermanos. La vida de un líder no es solamente de dar órdenes o hagan. No. Hermanos, hay veces que yo no importo y yo tengo que coordinar mi tiempo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la semana, de mis días, siempre la agenda muy saturada para las cosas de Dios que no se miran, hermanos. En la obra de Dios, para el llamado y para todo. ¿Por qué? Porque hay que servirle al Señor y es dar la vida, dar tu tiempo. Haya cansancio, estés como estés, hay responsabilidades, hay un llamado, hay mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que busca ser un líder, hermanos, busca mucha responsabilidad. Pero al que mucho se le da, mucho se le pide. Amén. A ver, ¿cuántos quieren servir a Dios? Oye, no, yo pensé que no. Hay que servirle a Dios. Todos tenemos este llamado, estamos sobre este tema, que es ser un siervo de Dios. Entonces, si usted quiere ser, hermanos, ¿cuántos quieren ser el mero mero? Ya nadie quiere. ¿Cuántos quieren ser el mayor? Ahí está la respuesta. Si quieres ser el mero mero, vas a ser el servidor. Y hermano, voy a decir algo no para elogiar al pastor, Dios lo sabe.
No, hermanos, y hay que reconocerlo, porque mire, yo lo conozco de muchos años, desde que llegué, y siempre lo miro, yo admiro la energía, yo quisiera tener la energía del pastor, de veras. Hermanos, ese hombre, ese siervo de Dios, como ustedes lo miran encorbatado, de traje, a veces los domingos ustedes lo van a mirar, ya anda regando ahí, anda barriendo. Hay días que, hermanos, aquí está el pastor, a mí me ha tocado y el pastor está aquí. Hemos venido y yo le he pedido, pastor, váyase por favor, váyase a comer, vaya a bañarse, todo el día aquí, hermanos. Hermanos, si lo vean aquí o no lo vean, y eso es un ejemplo para nosotros. Porque hay gente, hermanos, que solamente donde lo miren bonito, bonita, peinaditos y guapos y guapas, pero no me quiero ensuciar. ¿Sabe que hay lugares así, hermanos? Que hay personas que solamente mandan. Y por eso hay un mal concepto sobre un líder. Muchos piensan que ser un líder es alguien que solamente está sentado en su oficina con el aire acondicionado, levantando el teléfono. Hey, dile a aquel que haga esto y esto y esto y esto y esto. No, hermanos. Bíblicamente un buen siervo del Señor sirve en todo y a todos, hermanos. Y por eso toqué el punto del pastor, ¿verdad? Si alguien quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor de todos. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ser el mayor de todos? Ya a nadie le gustó que tengo que servirle. Y si no me cae bien, también sírvale. Y si le arruga la cara, pues invítele algo y lléveselo a comer. No. Pero, hermanos, tiene que ser el servidor de todos. De todos. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo, que cualquier cosa que le des a uno de los más pequeños, y no está hablando de niños, está hablando de un nivel donde los que van comenzando, no importa la edad que tengas, cualquier cosa que tú hagas y se lo des con amor y lo hagas con amor como para el Señor mismo, es como si a Él mismo se lo estás haciendo. Por eso la Biblia dice que si sirves a Dios, no reniegues. Que incluso, mire, la Biblia habla de que incluso en tu trabajo y todo en la iglesia y donde todo lo que hagas, hazlo para el Señor mismo, para agradar a Dios y no al hombre. ¿Está conmigo? Entonces, hermanos, Jesús le dijo, bueno, el que quiera ser el mayor, y mire, Jesús, hermanos, que es el mero, no solamente fue maestro, el Señor de los señores, el Rey de todo lo que existe, y Él le sirvió, hermanos, a todos. Él no solamente les dijo sirvan. Recuérdese que Jesús, Él servía y Él partía el pan y Él le lavó los pies a los discípulos. Cuando llegó con Pedro, Señor, no voy a dejar que lo hagas. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies, Pedro? Si no dejas que te lave, no tienes parte conmigo. Oh, Señor, hasta la cabeza, además, báñame todito. Lo que está hablando, hermanos, aquí un acto de humildad. Yo creo que no cualquiera lo haría, ¿verdad? En el Medio Oriente o en el tiempo, en la Edad Media o en la época que vivió Jesús, antes, hermano, los profetas, ellos usaban mucho el calzado. Hace mucho calor en esa parte, hay mucho desierto, hay mucho polvo. Y se acostumbra todavía en lugares donde las personas usan las sandalias, ¿verdad? Van caminando. Por eso ustedes miran toda esa parte que ellos dejan el calzado afuera, se limpian y entran, ¿verdad? Para no ensuciar, no sé, la carpeta, la alfombra, lo que ellos tengan. Entonces, miren, hermanos, se acostumbraba mucho a lavarle los pies. Si ustedes vivieran en el Medio Oriente, ¿verdad? Llega una visita, usted debía de atenderlo y lavarle los pies y secarle los pies. Una buena costumbre. Jesucristo lo hizo con sus discípulos. No le dijo, ustedes háganlo. Está hablando de un acto de humildad, hermanos. Amén. Entonces Jesucristo, hermanos, no solamente lo dijo, háganlo. Él fue el modelo perfecto. Punto número 2. Estamos viendo las características, hermanos. Y ahí va el siguiente punto o siguiente característica de un siervo de Dios. ¿Ya se dio una palomita, hermanos, en ese punto? ¿Ya se negó a sí mismo? Vamos bien, vamos en el 2. Punto número 2. Un siervo de Dios es humilde. Colosenses 3, 22 al 23. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Siervos, dice, obedezcan en todo. En todo. Dice, no sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Palabra simplificada. Vamos a desglosar esto. Cuando la Biblia está hablando a los siervos, aquellos que pertenecen, nosotros estamos hablando que ahora pertenecemos ya a Cristo. Por eso hablamos que es ser un siervo al principio. Es alguien que le pertenece. Ahora tú ya le perteneces, tu vida ya es totalmente del Señor. Él es el dueño de tu vida.
Entonces sírvele con todo tu corazón, con todo tu entorno, en una entrega total. Y cuando dice no sirviendo al ojo, es que ciertamente, hermanos, hay personas que donde los miren, o cuando los miran, trabajan más para que lo miren trabajando. Pero si no hay nadie, hermanos, que los demás estén trabajando, yo acá escondidito. Pero nada más llega el pastor y se pone, y enfrente de él o de ella. No, hermanos, lo que tú hagas, así te vean o no te vean, hazlo de corazón para el Señor. Eso está hablando la palabra. Obedecer a vuestros amos en todo. O sea que un siervo es humilde, hermanos, en la casa de Dios, en tu casa también, en el trabajo también. Eres amable en tu trabajo, eres diferente a las demás personas, porque tú eres un representante. Pero ¿qué, hermanos, de un siervo de Dios que siempre está enojado y es cristiano y es cristiana, y la gente, hermanos, ni se acerca a ti? ¿Sabe que si tú eres un verdadero siervo de Dios y tú eres humilde, hermanos, la gente te va a buscar, la gente le va a agradar hablar contigo, porque hay algo en ti que destila amor. Tú eres diferente, que hay algo, y es el Espíritu de Dios, porque lo que tú tienes la gente lo quiere. Aunque estés cansado, hermano, y dice, wow, yo nunca te miro cansado, cansada, parece que no tienes problema. A mí lo han dicho, hermano, oye, a ti nunca te miramos cansado, nunca te miramos rendido, nunca te miramos. Digo, es la gloria de Dios. Es que nunca te miramos así, aunque esté, hermano, uno con el Señor se goza. Hermano, siempre el hombre de Dios debe de ser humilde. Siempre debe de exaltar a Dios y no al ser humano. Trabajar para Dios, honrar a Dios sin querer agradar al hombre, hermanos. Mire lo que dice Santiago 4:10, que nos tenemos que humillar bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará cuando fuera tiempo. Está escrito, hermanos, en Lucas 14:10. Usted lee con calma todo eso, mire, es mucho. Pero la palabra del Señor nos habla de que hay personas que tienen problemas serios, se exaltan a sí mismos, y a esas personas que se exaltan, Dios las humilla. Y las personas que se humillan, Cristo las exalta. Él mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. Pasó con los saduceos, escribas, fariseos. Pasó con los rabinos, hermanos. Ellos creían que eran humildes. Ellos pretendían, hermanos, que eran siervos verdaderos. Pero Jesucristo le dijo que no era así, que ellos tenían que humillarse, porque si no se humillaban, hermanos, ellos no iban a ser exaltados por el Señor. Jesucristo estaba hablando de eso, hermano. Y hay personas que buscan los primeros asientos, buscan vanagloria propia. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo, hermanos, que siempre un verdadero siervo de Dios debe ser humilde. Punto número 3, hermanos, avanzamos. 3. Un siervo de Dios está presto para servir en todo tiempo. Escuche esto, todo tiempo. No a veces, porque hay personas, hermanos, que cuando no hay nada que hacer, cuenten conmigo, pastor, hermanos, aquí estoy, y quieren hacer y deshacer cuando tienen tiempo. Pero nada más, hermanos, cuando ellos pueden. Entonces la Biblia nos dice que en todo tiempo, Lucas 9 del 57 al 62. Ahí está, hermanos, lo que la palabra, usted tome nota, usted va a leer en casa ese versículo. Pero lo que nos está diciendo, hermanos, hay muchas personas que le quieren servir a Dios a su manera, cuando ellos pueden, cuando ellos quieren, si les da la gana, si tienen ganas. Y si no tienen ganas, pues no lo van a hacer. Entonces, hermanos, el Señor no quiere que nosotros hagamos eso. No hagamos como hizo Jonás. Dios nos está llamando a todos, hermanos. Nadie aquí se queda afuera a servir. Cuando Dios llamó a Jonás a servirle, él hizo lo contrario. Agarró un barco, ¿verdad?, al lado opuesto. El Señor le dijo, vete a Nínive, él agarró para Sardis, agarró para otro lado.
Agarró un barco huyendo del llamado de Dios. Entonces, no hagas lo que Jonás hizo cuando Dios lo llamó. No te escondas del Señor. El llamado es ahora. No hay que dejarlo, hermanos, para mañana. En este punto de Lucas 9, del 57 al 62, en todo tiempo, hermanos, un verdadero siervo de Dios está dispuesto. Si le dice, heme aquí, Señor, cuando el Señor te ponga algo a servir en cualquier cosa, en cualquier área, tú le digas, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, aquí está todo de mí. Úsame. Pero no vaya a ser, hermanos, que cuando el Señor le hable y le haga el llamado a algo, haga como aquellos hombres que el Señor le dijo, vengan, y Señor, deja que a enterrar a mis padres ya después. Y otros, acabo de casarme, Señor, deja, disfruta un poquito de mi matrimonio, ¿no? Y hay gente así, hermanos. Híjole, que no venga el Señor ahorita. ¿Sabes qué, Señor? Apenas estoy disfrutando esto y no me pidas esto. Y hay gente así, hermanos, que le pone condición a Dios. Señor, deja, voy a terminar mi carrera después. Te aseguro, Señor. Señor, dame un negocio, buen negocio, y te prometo que ya siendo el jefe, hermanos, y así, alguna profesión, lo que Dios te haya dado. ¿Y qué pasa después? Se le olvidó. Ahora ya no tiene tiempo porque está más ocupado allá afuera. Ahora el trabajo, el negocio, la profesión. Y mire, hermano, no malinterprete, todo es bueno. Lo que no es bueno es no saber administrar el tiempo. La Biblia dice que hay un tiempo para todo. O sea, si tú te coordinas, si tú te organizas, tú vas a tener tiempo y vas a ver que la Biblia tiene razón, que hay un tiempo para todo. Lo malo es no tener tiempo para Dios o no darle el tiempo para Dios. Amén. Entonces recuerda, hermanos, que servir al Señor es un privilegio. Amén. Así que cuando el Señor quiera hacerlo, aquí estoy, Señor. Punto número 4, avanzamos, porque aquí el reloj se vuelve enemigo. Un siervo de Dios avanza la milla extra, hermanos. Lucas 17:10. Lucas 17:10 nos habla de que un verdadero siervo de Dios avanza la milla extra, de acuerdo a la Biblia. Hermanos, aquí habla, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y luego, hermanos, en Mateo 25 también, donde dice al siervo inútil, ¿verdad?, echarlo a las tinieblas de afuera, donde habla que será el lloro, el crujir de dientes. ¿Qué está queriendo decir, hermanos, cuando dice que digamos siervos inútiles somos? No está hablando de una estima baja. Está hablando, hermanos, que tú tengas o que nosotros tengamos en poco, que nada de lo que hagamos usted y yo aquí en la tierra nunca será suficiente. Recuerda a Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Y mire quién era Pablo. Los demonios se alborotaban con el hecho de escuchar que Pablo ya iba, por ejemplo, cuando iba a viajar y tomó el barco a Éfeso. Hubo un alboroto terrible. Mire, ¿quién provocó el alboroto? Los demonios. Ahí viene el apóstol y ahí viene Pablo. Ya agarró un barco y viene para acá. Y se movieron, hermanos, las regiones celestes, y ya sabían que venía el siervo del Señor. ¿Quién era Pablo? Con el paño de él, con el paño, hermanos, mire, un trapo, una prenda de él, la tomaba y se la daba a las personas, se la llevaban a otras aldeas, a otros pueblos, y la gente que estaba enferma tocaba, hermanos, el paño de él y se sanaban los enfermos. Endemoniados, hermanos, eran liberados. Él soltaba la palabra y él fue poderoso. Y él, hermanos, siendo un hombre que Dios lo usó de una manera, ¿verdad?, que la mayor parte del Nuevo Testamento Dios lo usó a él. Y él dijo, yo no pretendo o no es suficiente lo que yo he hecho. Mire, hermanos, si Pablo, que fue Pablo, dice no es suficiente, ahora ¿qué será lo que tú has hecho, lo que yo he hecho? Pues nada. Entonces, hermanos, el siervo avanza la milla extra, que nunca hay que conformarnos. Cuando Cristo puso ese ejemplo fue para las parábolas, las paradojas o las hipérboles que se usan en la Biblia. Era para simplificar o para ilustrarle a la gente, para que pudieran entender el mensaje que el Señor Jesús, porque había gente elocuente pero también gente muy sencilla.
Y cuando el Señor le dijo, mira, la milla extra era de que si un judío iba caminando y miraba a un soldado, ¿verdad?, que venía, y el soldado le decía, quiero que cargues esto o aquello, los obligaban, hermanos, a que una milla, ellos dejaban todo y ellos cargaban una milla, hermanos, ¿verdad?, para servir. Jesús dice, si te piden que te cargues una milla, vete otra milla más. ¿De qué está hablando Jesús? Aparte de que nos están explotando los romanos, quiere todavía que nos van latigando, que vayamos 2 millas. Está hablando de la sencillez. Pero lo que el Señor está hablando aquí en el lenguaje bíblico para nosotros, el ir a la milla extra, es que no te conformes. Nunca será suficiente. Lo que está diciendo, no te confíes, que diga, ya soy salvo, ya estoy en la iglesia, ya me bauticé, ya estoy en la casa del Señor, ya estoy listo. No, no, no. Hay que ir una milla extra. Y cuando ya llegaste a esa milla extra, hay que ir a la milla extra. Y cuando ya llegues a esa, vete. O sea, esto, hermanos, es como, ¿cuánto debo perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Y qué dijo? 70. No está hablando de las 490 veces, está hablando, hermanos, de que todo el tiempo. La milla extra es de que en el Señor nunca es suficiente nada de lo que hagamos. Amén. Mateo 5:41. Y punto número 5. Un verdadero siervo no limita su servicio a Dios, va mucho más allá de sus propias fuerzas. Mire, hermanos, un verdadero siervo no limita su servicio a Dios, va mucho más allá de sus propias fuerzas. Mire, ante todo este tema, esta serie del supremo llamamiento, es un privilegio ser un siervo de Dios. Es un privilegio único. ¿Está de acuerdo conmigo? La cita que voy a compartir con ustedes, vaya conmigo a Lucas 22:42, por favor. Estamos a punto de terminar. Porque un verdadero siervo no limita. Un siervo verdadero o una verdadera sierva nunca va a limitar su servicio a Dios. Siempre va a ir más allá de sus propias fuerzas. Y en esta serie de que estamos hablando, el modelo, hermanos, el ejemplo perfecto es el mismo Señor Jesucristo. Él, como siervo, nunca se limitó. Siempre sirvió a Dios con todo, en todo y sobre todos. Siempre. Aun cuando él no tenía fuerzas, hablando humanamente, porque usted cree que no se cansaba, se cansaba. En el tiempo que él estuvo aquí, hermanos, hace más de 2022 años, cuando el calendario pautó, y ahora estamos en el 2022, en el año 0, que ahora con su llegada al planeta hay un antes de Cristo y un después de. Él caminaba muchas millas, muchas. La insolación era terrible, el cansancio era terrible, la calor era terrible, la ropa que ellos usaban era muy caliente. En el tiempo de calor hace calor, en el tiempo de frío, el frío también. Hermanos, Israel es muy frío, demasiado. Y a pesar del tiempo, del clima, de las millas o los kilómetros, como usted guste, Jesús siempre le sirvió a Dios, caminando de una aldea a otra aldea. A veces todo el día se le iba, no solamente caminando, hablando, porque él, donde pasaba, la gente lo seguía. Su fama se extendió por todos los alrededores. No voy a mencionar los lugares, usted lo sabe, pero la gente lo seguía y él nunca se limitó a servir a Dios. ¿Usted cree que él no se cansaba? Él tenía hambre, muchas veces tenía sed. Como humano, hermanos, hasta para ir al baño, y disculpe que diga eso, pero había multitudes que se agolpaban. Había momentos que él quería, hermanos, estar a solas con su padre, y la Biblia dice que ya al atardecer él se apartaba para ir a orar, y le amanecía, hermanos. Pero él nunca se limitó para servir a Dios, a pesar del cansancio, de que tenía sed, de que estaba cansado, hermanos, de que a veces no tenía fuerza. ¿Usted cree que porque era Jesús él siempre tuvo muchas fuerzas, siempre quería? No, hermano, él se cansaba.
Recuérdese las veces que en una de ellas que iban los discípulos en la barca y el Señor iba dormido. Y corrieron: hey Jesús, ¿a poco no te importa que nos vamos a ahogar? Él estaba dormido, él estaba cansado. Y no solamente le decía a los discípulos: denle de comer, él partía y él les ayudaba también. Él atendía a la gente, predicaba la palabra. No solamente iba caminando, pero usaba la boca para hablar. Y se imagina, hermanos, si aquí no hay que gritar para que nos escuchen atrás. Ahorita no sé cuántos serán. Vamos a con un estimado de 70 personas, 60 personas, no sé. Imagínense, hermanos, unas 10,000 personas, 20,000, yo no lo sé, porque estamos hablando que se iba duplicando, multiplicando. La multitud era terrible, se agolpaban, ¿no, hermanos? Yo me pregunto: Señor, tú usabas el viento, ¿cómo usabas para que el eco se resonara hasta allá? A veces hasta tal vez quedaba ronco el Señor de tanto hablar. Pero Él no se limitó a servir a Dios. Él le sirvió más allá de sus fuerzas. Y mire, Lucas 22:42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mateo 26:42 dice lo mismo. Aquí nos está relatando una noche fría, cuando Jesucristo, horas antes de su arresto, fue a orar en el huerto Getsemaní. Y él, sabiendo lo que iba a suceder unas horas después, su carne se estremeció. ¿Usted cree que no se estremecía al ver la escena que lo iban a arrestar, que su carne iba a ser molida, la tortura, el maltrato, todo lo que iba a pasar? Su carne dijo: no quiero, como hombre. Él sabía que desde el cielo bajó. ¿Para qué bajó Jesús a esta tierra? Para hacer la voluntad ¿de quién? Del que lo envió, de su Padre. Como siervo obedeció a aquel que lo mandó a esta tierra, hermanos, para rescatar a una humanidad perdida. Y cuando faltaban minutos, cada tic-tac del reloj contaba, cada segundo contaba. Su carne se estremecía y empezó a sudar gotas de sangre. Y llegó un momento que su carne ya no quería. La aflicción, la angustia era terrible. Pero mire lo que dijo: hágase tu voluntad y no la mía. O sea, como siervo, hasta los últimos segundos de su vida, hermanos, Jesús le sirvió a Dios más allá de sus fuerzas. Ese es el último punto, que un verdadero siervo o una verdadera, y esto hay que recalcarlo, hermanos. Si están tomando nota, gloria a Dios por lo que están tomando. Si no, se le respeta, no se le obliga a nadie. Pero en este punto, hermanos, mire, tomamos nota de aquí a un mes. Lo voy a decir con respeto, no todos, algunos. Suele pasar. Wow, aprendí. ¿Qué fecha estamos? ¿26? El 26 de mayo del 2022, en el estudio, que un verdadero siervo de Dios le sirve más allá de sus fuerzas. No limita a Dios. Pasan 2 jueves, 3 jueves, y por cualquier cosita nos desinteresamos por las cosas de Dios. Y se da cuenta de lo que estamos hablando, hermano, más allá de nuestras fuerzas. O sea que el servirle a Dios, y no solamente en la casa del Señor, pero un verdadero siervo, una verdadera sierva del Señor, aunque no tenga fuerzas, le va a servir a Dios. Te sientas desgastado, desgastada, le vamos a servir a Dios. Mire, Jesús le dijo: Padre, si es posible que esta copa que estoy a punto, este cáliz tan amargo, tan terrible que voy a tomar, si es posible que pase. Pero Señor, que yo beba esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Y Jesús hizo la voluntad del Señor como siervo, porque recuérdese Filipenses 2: no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo engrandeció, para que delante de él toda rodilla se doblara y toda lengua confesara que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria del Padre. Pero ¿qué hizo él, hermanos? Le sirvió, fue obediente, fue un buen siervo hasta la muerte. Usted y yo, hermanos, estamos caminando. Hay que servirle a Dios hasta el último día de nuestra existencia.
No hay nada más lindo. Punto número 1 que tocamos en el tema: Dios te llama a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Dios te llama a ser un discípulo de Dios, y Dios te llama a ser un siervo, una sierva de Dios. Al menos estos tres. No hay nadie aquí, ni aquellos que estén sintonizando a través de las redes sociales, que no tengan ese llamado. Hay muchos más, pero no es para todos. Muchos más, no todos entran en esa lista. En estos tres del llamado supremo que Dios le puso a su siervo, el pastor Miguel Hurtado, estos tres, todos lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo tengo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Yo voy a dejar para el tiempo deme unos minutitos. Alguien, hermanos, si le puede bajar al trasfondo, por favor. Hoy tenemos el final desenlace de esta serie. Pero si alguien, hermanos, tiene alguna interrogante, alguna pregunta del tema que hemos hablado hoy, alguna duda, sería bueno, hermanos, que usted pregunte. Vamos a tratar lo más que podamos, a la luz de la Biblia, contestarle, hermanos. ¿Hay alguien, hermanos? Voy a dejar el tiempo, una o dos preguntitas, y si usted la tiene, levante su mano, por favor. Le voy a pedir a mi hermano, no sé si hay alguien. Si no hay, bueno, qué bueno, porque quiere decir que todo quedó muy, muy claro. Pero si alguien tiene alguna pregunta, hágala, hermanos, y con esto nosotros nos vamos a ir. Amén. Permítame, hermano René. Hermano, le va a dar el micrófono al hermano René. Él tiene una pregunta y vamos a escucharlo, por favor. Gloria a Dios. Ahí está el micrófono. Ahí está. Sí, hermano. Yo tengo una pregunta. Si ya uno ya aceptó a Cristo como Salvador y ya lo aceptó, ya lo recibió, pero si en el transcurso de los años no se quiere envolver en nada, nomás se quedó ahí, que no quiere, pues, ¿qué pasa con eso? ¿Alcanzaremos el reino de los cielos o no? A una persona, hermanos, recuerde lo que ya leímos en Lucas, donde dice: el que quiera salvar su vida la perderá, el que la pierda por causa de mí. Cuando está hablando, claro que ese versículo es muy, muy profundo, que está hablando de la persecución y todo, pero por causa de Cristo. Pero cuando está hablando en el servicio, o sea, uno se muera en la línea, como decimos, en la brecha, en la raya, sirviendo al Señor, ese alcanzará. La pregunta es, que dijo el hermano, ¿qué pasa con aquella persona que dice: bueno, ya soy hijo de Dios, pero esa persona no le sirve a Dios? Ahora la respuesta, por eso le decía hace rato, ¿ustedes creen que se consideraría una persona que nunca quiso servir en nada? Recuerde, ¿qué es un siervo de Dios? ¿Qué es una sierva de Dios, hermanos? ¿Qué es? Es alguien que está sujeto, es alguien que le sirve sin responder, sin cuestionar, y que le obedece en todo a Dios. Ok, ¿qué es el pecado? Pecado es desobediencia. La obediencia, hermanos, es lo que agrada a Dios. Si una persona, hermanos, dice: yo acepté a Cristo en mi corazón, la persona, hermanos, que no le entrega totalmente la vida, se quedó pautado, se quedó pautada, y esa persona no demuestra que es un siervo de Dios, no puede pasar. ¿Por qué? Porque no le sirve a Dios. Aquí hay dos. Cristo dijo lo siguiente, y no voy a responder en mi ideología, voy a responder lo que Cristo dijo: el que no está conmigo, contra mí está, o contra mí es. Entonces, una persona, no hay nada en acuerdo que diga: bueno, Señor, te acepto. Entra y mire la oración que muchos la conocemos, la oración de fe: entra en mi vida, sé tú el dueño, el Señor. Mire lo que está diciendo: toma el control de mi vida, de mi corazón. Y dice: ya lo acepté. Pero realmente, y mire, hermanos, no debe de confundirse con esto. Si la persona hizo la oración y le dijo: entra en mi corazón y sé el rey de mi vida, gobierna, el testimonio que va a dar la persona es que le va a servir.
Pero si una persona dijo, yo ya acepté a Cristo, pero sus hechos demuestran lo contrario, quiere decir que esa oración fue en vana. Porque una persona que lo acepta como Señor y ya aceptó a Cristo, pero no le sirve a Dios. ¿Y cómo va a demostrar que le sirve a Dios? Recuerde, sirviendo en su obra, sirviendo los unos a los otros. Si no tiene esas cualidades, hermano, esa persona lo confesó de labios, sus hechos dicen lo contrario. Entonces dice el hermano, añade, porque es profunda la pregunta, ¿alcanzará el reino de los cielos? Mateo 7:21. Recuerde lo que dice ahí. Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de, no dice su propia voluntad, el que hace la voluntad del Padre. Amén. Al micrófono, permítame, pastor. Hermano, ¿le puede pasar el micrófono al pastor? ¿Hay algo que quiera añadir? Solamente para tener apreciación por las grabaciones, hermanos, en la página de la promesa de Dios. No, solamente para rectificar la pregunta del hermano René, también está el ejemplo que Jesús nos dio cuando le dio un talento a una persona, a otro le dio 2, a otras 5 talentos o X, ¿verdad? Amén. Y luego el Señor regresó a ver qué habían hecho con esos talentos que Dios les dio. ¿Qué fue lo que le dijo al que le dio solamente un talento? ¿Verdad? El siervo dijo, Señor, no supe qué hacer, tuve miedo y pues lo escondí, lo enterré. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo inútil. ¿Verdad? Inútil. ¿Qué es una persona inútil? Alguien que no sirve para nada. No sirve para nada, ¿verdad? Entonces solamente un ejemplo y los tres se supone que eran siervos de Dios. Exactamente. Y esperaban no el mismo trabajo de todos, pero el mismo esfuerzo, sí. Exactamente. Amén. Gracias, pastor. Mire, lo que está diciendo el pastor es cierto, hermanos. Acerca del hombre que recibió un talento, dice, tuve miedo, o sea, para no errar, no invirtió y no lo trabajó, lo escondí. Porque Señor, yo supe que eras un hombre áspero, rudo, un carácter fuerte. Y el Señor le dijo, siervo inútil, tú sabías que yo era un hombre áspero, que yo era un hombre que iba a exigirte, y por cuanto no hiciste, le dijo inútil, y dijo, échenlo a las tinieblas de afuera. Es una parábola, hermanos, que está diciendo que aquellos que no sirvan a Dios, hermanos, la respuesta es contundente, como acaba de decir el pastor, no tendrá parte con el Señor, hermanos, si no le sirve al Señor. El no servirle al Señor, hermanos, en palabras básicas, el no servirle al Señor es no querer nada de Cristo. Así de simple. Si no le sirves, hermano, por ejemplo, si tú no te involucras en algo afuera, cualquier actividad, que no vayas, no participes, es porque no te interesa. No quieres saber de eso. En el reino del Señor es lo mismo. Si hay alguien que no quiere saber de la obra del Señor, no le sirve, no se involucra, no, está diciendo, yo no quiero saber nada de eso. Recuerde que Cristo, la palabra del Señor habla de que nunca nos olvidemos de Dios. Y el Señor dice, nunca te olvides. No está hablando que no tengas la memoria, porque cual más tiene el nombre en la boca. Y se acuerda cuando viene un problema de Dios. Pero ahí no está hablando de ese olvido, que no te olvides de Dios. Cuando está hablando de que se olvidan de Dios, es que lo desechan totalmente de su vida. Amén, hermanos. Creo que ya no hay alguna pregunta más, ¿verdad? Allá el hermano Sierra, hermano, por favor. La última, hermanos. El hermano Juan Sierra va a hacer una interrogante, alguna pregunta, no sé, comentario. Adelante, hermano Sierra. Hermano, una sola pregunta en ese caso. Entonces hablamos tocante sobre el tema que habló el hermano René. Si hay un varón que aceptó al Señor, pero es fiel en sus diezmos y es fiel en sus ofrendas, y viene a la iglesia, pero no se involucra más allá, ese siervo o ese hijo de Dios que llegó nomás a ser hijo de Dios, ¿no llegaría al reino de los cielos cumpliendo esas tres cosas? No, hermanos, la respuesta sería no. Le voy a decir por qué. Y mire, hermanos, el ofrendar y el diezmar es bíblico y es lindo porque es beneficiario para uno mismo. Pero ese mismo conflicto y esa pregunta se la hicieron, ¿verdad?, al Señor Jesús cuando le hablaron acerca del César, de la imagen, y Cristo le dijo, denle a Dios, ¿verdad?, lo que es de Dios al César, lo que es de César. Lo que usted está diciendo es de que viene una persona, le da ofrenda o le da diezmo al Señor, pero no se involucra. Mire, hermano, si fuera, no voy a hablar solamente de la ofrenda, porque la ofrenda es de lo del corazón y hay que honrar a Dios. La ofrenda es para que la obra se expanda, pero tiene que ver la ofrenda con el dinero en este tiempo. Puede haber ofrenda de adoración, de alabanza, pero estamos hablando de ofrenda. Voy a poner ofrenda monetaria, dinero. Si fuera de esa manera, hermanos,
las personas que tienen voluntad, por ejemplo, buena voluntad, pasa mucho en otros países como Colombia. He escuchado testimonios de pastores, ministros, e incluso en México y en otros lugares donde se mueven duro los carteles o la mafia, han levantado edificios. Hermanos, en esos lugares, por ejemplo, como Guatemala, en Colombia, en Salvador, en donde hay edificios que cuestan millones de dólares, pero hay un pero. Es que la mafia, sí les han hablado de Cristo y hay personas que ya se convencieron, no se convirtieron, están convencidos y saben que hay un Dios y han dado ofrendas, hermanos, generosas. Y a causa de eso, templos se han levantado. La pregunta, ¿será que eso a ese capo de la droga, a ese narcotraficante lo va a salvar? La respuesta sería no, porque si fuera de esa manera, los ricos o las personas, hermanos, que tienen mucho dinero, tal vez como le hicieron al Señor Jesús, quisieran, o con Pablo, cuando le dijeron a Pablo, le ofrecieron, hermanos, oro. Recuerden del endemoniado o la endemoniada, la divina, que le ofrecieron a Pablo, y mira, te damos tanto lo que tú quieras, pero danos de ese poder. Y que le dijo Pablo, tu dinero perezca contigo. Entonces, si fuera de esa manera, hermanos, a sobre el dinero, hacer buenas obras, ofrendar o diezmar, a apoyar a la obra, hermanos, y me voy a salvar, la respuesta sería no, porque si no, los narcotraficantes, los capos o los líderes de la droga, ellos se salvarían por medio de su dinero. Y recuerde que el reino de los cielos no se gana o no se salva uno por esas cosas. Hay una sola manera de alcanzar la salvación: la entrega a Jesucristo, la aceptación y la obediencia a Jesucristo. Amén. Amén. Es que yo hablaba de un siervo, hermano. Estamos hablando de una persona que viene a la iglesia. No estoy hablando de un capo ni de ¿cómo se dice? De algo de la mafia. Sí, Yo sí. estoy hablando de un miembro que simplemente viene a la iglesia, aceptó a Jesucristo, ofrenda y diezmo. Pero vamos a suponer, si él dice, hermano, tienes que ser diácono, hermano, tienes que involucrarte, y él dice, oh, no tengo tiempo, pero él sigue siendo fiel. Entonces quiere decir que ofrendar, diezmar y venir a la iglesia sirviendo al Señor conforme a él en su corazón, porque la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Sí. ¿Cómo Porque, explicaríamos sí, esa versión ya ahí a una sí, persona déjele así? claro ese punto, hermanos. Buen punto, mire. Lo que estamos hablando y lo que vamos a aclarar es lo siguiente, y yo lo comenté aquí en este estudio, ¿verdad? Servirle a Dios, hermanos, no es solamente ser un líder, un pastor. Yo comencé a hablar de eso. Seas pastor, seas líder, seas diácono, o no tengas un título. O sea, servirle a Dios, hermanos, no es solamente estar acá arriba. Ok, la pregunta ahí cambia lo que usted está diciendo. Que si una persona le sirve al Señor con todo su corazón, pero ahora el punto tal vez donde hay que ubicarnos e irnos a la lupa de la Biblia o la lupa de Dios es, ¿qué es servir a Dios? Creo que aquí viene el punto para la respuesta. ¿Qué es servir a Dios? O sea, servir a Dios no solamente es aquí, hermanos, ¿okay? Aclaramos. Nadie queda fuera, por eso dijimos, si tienes un privilegio de tener una posición o algo, gloria a Dios. Pero si no la tienes, por ejemplo, si tú eres una persona anónima, es más, ni te conoce el pastor, los líderes no saben que tú lo que haces afuera. Bueno, servirle a Dios, hermanos, es donde te vean y donde no te vean. Si es de esa manera, hermano Sierra, si la persona no tiene un ministerio, pero la persona tiene que dar testimonio, hermanos, con su vida, que le sirve a Dios y que le sirve a los demás. Sirve en el pueblo y también sirve por fuera. ¿Cómo sirve afuera? ¿Qué es trabajar para el Señor? ¿Qué es servir al Señor? Bueno, es llevar su palabra, es compartir el evangelio y trabajar para el reino. La respuesta realmente, hermanos, lo hemos dicho, no es cantar, no es alabar, no es hacer actividades. Eso es parte de, ¿verdad? Pero lo más lindo, lo que es el trabajo para Dios, Cristo lo hizo, es llevar las buenas nuevas. Entonces, si una persona, hermanos, le está sirviendo al Señor de esa manera, claro, hermanos, se va a salvar, no porque no tenga una oposición. Si la persona ya aceptó a Cristo, es obediente a las ofrendas, le está sirviendo de corazón, se está involucrando de alguna u otra manera, llevando el evangelio, usted lo dijo, cree en el Señor, serás salvo tú y tu casa. Bueno, esa persona ya creyó. Ahora el siguiente paso, para que la promesa se cumpla, hermanos, porque mire, mucha gente dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Señor, eso dice tu palabra. Ok, es cierto, pero para que la familia sea salva y toda la casa, el Señor va a empezar con la persona de la casa. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de usted, hermano. El Señor empieza con usted. Usted le creyó, lo aceptó y ya eres salvo. Ahora toda tu casa, ¿cómo va a ser salvo? Ahí tiene usted un reto, servirle al Señor. Bueno, se va a nutrir con la palabra, lo va a buscar, va a hacer todo lo que ya se dijo aquí. El siguiente trabajo es hablarle a sus hijos, instruirlos,
usted se los va a ganar, se va a ganar a su esposa, a su familia. Entonces toda la familia, toda la casa se va a salvar. Pero hubo alguien que empezó y Dios va a cumplir la promesa con los demás. Entonces sí, hermano, si una persona si se involucra en la obra de Dios, no se involucra, pero va a dar testimonio, hermanos, en la iglesia. La mejor manera es sirviéndole a todos y sirviendo también fuera de la iglesia, no solamente donde los miren, hermanos. Amén. Hermano, el micrófono se lo pasa aquí al pastor, please. Sí, ahí está el micrófono. Sí, sobre el versículo, creer en Dios, creer en Jesús, ¿verdad? Si nosotros creemos, dice la palabra, creer en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Aquí la pregunta clave es, ¿qué quiere decir creer en Jesús? Creer en Dios. Esa es la clave. Amén. Porque si usted le pregunta a A todo un el mundo, satánico, un ateo, a un satánico, a un ateo, a un drogadicto, a un borrachito, si usted le pregunta, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios, pero no es salvo. Entonces, la clave aquí es, ¿qué quiere decir la palabra creer en Dios? Creer en Dios. creer ¿Qué en quiere el decir Señor eso? Jesucristo. Si Ahí lo va la puede explicar. respuesta. Amén. Vamos a explicar un poquito. Como estaba diciendo el pastor, hermanos, los demonios, si tú le preguntas a un borrachito, como decía el pastor, a un drogadicto, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo. La Biblia, vamos a irnos a la Biblia. La Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Ahora aquí la clave, como dice el pastor, ¿qué es creerle a Dios? Creerle a Dios, hermanos, es obedecerle a Dios. Es obediencia a Él, hermanos. Porque yo sí, sí creo en ti. Mire, vamos a los discípulos. Está el Señor Jesús, llama a los 12, los comisiona, los levanta, los envía. De los 500 que había, 120 en Pentecostés. Pero esas personas, hermanos, creyeron, esperaron en las promesas. Pero ¿qué más hicieron? Obedecieron y permanecieron. Su vida total, si usted analiza, hermanos, a los discípulos, fue dedicada a Cristo. Entonces, ¿qué es creerle al Señor? Entrega total, obediencia total. Hermanos, eso es creer en Jesucristo, creerle a Jesucristo. Amén. Es uno, como hablamos exactamente, negarse a sí mismo. Ya no vivo yo ahora, Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora yo vivo, como dice Pablo, lo vivo para gloria de Dios. Y recuerda, ya sabe qué es eso. Todo lo que vivo es para Dios. O sea, ya no se trata de mí. Ponía el ejemplo, muchos dicen mi casa, a mi cansancio. Pero si ya vives para Él, todo eso, hermanos, queda a un lado. Porque ahora como Cristo vive en ti, tú estás en fuego, tú le sirves en todas las áreas, estás avivado, estás activo y andas para allá y para acá y se cuenta contigo para todo. Estás dando testimonio de que le crees a Dios y que estás obedeciendo y que estás sirviendo a Dios. Y hermanos, recuerde, añado esto, no solamente en la casa, también por fuera, claro, hay un orden. Porque también puede decir alguien, oh, pero ya ves, yo casi no me congrego, pero ando predicando y no vengo a la iglesia. Ese no es un orden bíblico. Hay un orden que Dios ha establecido. Por eso decía, hermanos, usted va a dar buen testimonio como siervo de Dios, sujetándose a las autoridades, sujetándose a su pastor, sirviendo en la iglesia local. No puedes servir afuera si no sirves en la iglesia local, hermanos. Para terminar rápido, no puedes ir y si yo soy un siervo de Dios, ya te decimos, ¿verdad? Pertenezco a la promesa, pero no los miras aquí. Casi no vienen. Eso no es bíblico, hermanos. Si tú vas a ser enviado y vas a ir a predicar, gloria a Dios. Si vas a ir a hacer campañas o vas a ir a evangelizar, gloria a Dios, hazlo. Pero hay un orden. Mira, hermanos, a mí para gloria del Señor me invitan, ¿verdad? Donde yo vaya a predicar o algo, yo le digo al siervo del Señor, pastor, le aviso, pastor, voy a ir. Se habla con él. No solamente el hermano, allá lo miramos. Hubo una transmisión y allá anduvo predicando y el pastor ni sabe. Yo me someto al siervo del Señor. Amén, hermanos. ¿Estamos, hermanos? Bueno, póngase de pie, hermanos. Den un fuerte aplauso al Señor. Terminamos, hermanos. Es bonito, hermanos, cuando hay preguntas. Ya sé que si indagamos, escarbamos y no nos vamos, ¿verdad? Pero es bonito porque esas interrogantes las dialogamos aquí, hermanos. Para eso son los estudios. Y recuerde, hermanos, llévese esto. Mire, ahí está en la pantalla. ¿Qué es ser un siervo del Señor? Los versículos ahí apuntados, escudriñelos, hermanos. Lléveselos a la casa. No embolse, hermanos, y eche, no. Guarde eso en su corazón, escríbalo, hermanos, en su mente. Téngalos a la mano, compártalo con alguien. Porque hay gente que le dice, soy un siervo del Señor, hermanos, y hace unos meses que no los miras en ninguna iglesia.
Pero son siervos de Dios. No, hermanos, no. Recuerde que un buen siervo de Dios da un buen testimonio. Amén. De eso. Paso lugar al pastor o a quien va a despedir, a quien corresponde, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Va a estar listo y va a decir: buen y fiel siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y pasa a la morada celestial que yo he preparado para ti. Buen y fiel siervo. Y empieza ahí diciendo, hermano, en lo poco me fuiste fiel, y Él nos va a poner en lo mucho. So, gloria a Dios por el hermano, por el pastor, que han sido obedientes. Y yo esto se lo voy a pedir con el corazón en la mano. Hoy estaba llorando, toda la mañana lloraba y decía: Señor, somos el instrumento de hoy para que haya un cambio en nuestros pueblos. Lloraba por esas madres que les mataron sus niños en Texas. Mi corazón ha estado dolido, hermanos, desde ayer, hoy. Yo no sé si usted no se conmueve por eso para orar, entonces ¿qué espera para orar? Si usted no se conmueve por la maldad que está allá afuera, entonces ¿qué esperamos, hermano? ¿Sabe qué quería hacer yo? Yo quería irme y invitar a quien fuera ahí afuera, irme a las escuelas, orar y retar a la mayor de Parlier y decirle: necesitamos hacer algo. Y cuando yo oraba, el Señor me daba esto: somos el instrumento que Dios quiere usar para que haga un cambio en este país. Nosotros, la iglesia, somos el instrumento de Dios, hermano. Así que seamos siervos. Ya somos hijos, ya somos discípulos. Ahora seamos siervos, hermano. Pero por favor, hermano, esta noche, hermano Hugo, hermano Eduardo, hermano René, hermano Juan, varones, hermano Juan Sierra, pastor, tomen un tiempo esta noche, por favor, y oren por esos padres que les mataron sus niños, hermano. Ustedes tienen autoridad, sacerdocio santo, son sacerdocio santo. No sé si les duele, pero a mí, hermano, y tengo 2 días así. Tenemos que unirnos. Mire, hermano, no sé cuántos, hay gente que no se da cuenta de lo que está pasando. Pero un niño de la edad de la hermana Erika, de este niño, Iván se llama tu niño, 19 niños de esa edad fueron acribillados por ese muchacho de 18 años. Y la intención de él iba a la frente, les daba el balazo en la frente, hermanos, en la frente. Hermano, oremos. Vamos a orar y vamos a despedir. Padre, gracias, porque ciertamente tú nos hablas, Señor. Te damos gracias porque nos has guardado de la maldad que se mueve alrededor de este país. Hablo de este país, Señor, de Estados Unidos. Y te pido en este momento, Señor, que así como estamos unidos, te pedimos por esos padres, esas madres, esos esposos, esos maestros, Señor, que perdieron un familiar, que perdieron un hijo, Señor, que aún no saben nada. Padre, en este momento intercedemos unidos, Señor, levantamos este clamor y te pedimos, amado Dios, que como iglesia despertemos, nos levantemos, oremos, ayunemos, intercedamos, confrontemos al enemigo, Señor. La arma más poderosa que tenemos como iglesia tuya es la oración, Señor, porque entramos directamente a tu trono de gracia y tú cambias, transformas y destruyes toda artimaña del enemigo, Señor. Yo te pido que bendigas esas familias, que esos abuelitos, la persona, Señor, para ti no hay distancia. Tú vengas y traigas paz y consuelo, Señor. En este momento te doy las gracias por este estudio poderoso, Señor. Que seamos siervos fieles en lo poco, para que el día que nos invites a entrar a tu morada celestial, Señor, podamos entrar confiadamente, Señor. Bendice
Bendice el servicio de jóvenes mañana, Señor. Bendice el servicio de varones el sábado, Señor. Y unge tu siervo, Señor, con poder y autoridad de nuevo para el domingo, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice...